Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ambiente y Medio, el magazine verde de la televisión abierta argentina. Hoy vamos a hablar mucho de alimentación y medio ambiente. Vamos a averiguar qué consecuencias podría traer el tan pregonado acuerdo entre Argentina y China para producir 100 millones de cerdos por año en nuestro país. También hablaremos del daño ecológico que ocasiona la cría de salmones y del deterioro que está generando la producción de carne en los sistemas de feedlot. Pero antes, como cada domingo, arrancamos con el top 3 de Ambiente y Medio. Hoy, en el Eco Ranking, compiten los 3 principales desastres marítimos causados por la actividad humana. Con el puesto número 3, la isla de plástico. Este verdadero basural flotante se formó con los residuos plásticos que llegan desde Canadá, Estados Unidos, China y Japón, arrastrados por una corriente marítima giratoria. Está ubicado frente a las costas de Hawái y tiene un volumen equivalente a toda la superficie de Europa. En el puesto número 2, se sube el desastre del buque petrolero Exxon Valdez. En marzo de 1989, esta embarcación norteamericana quedaba encallada en las costas de Alaska. Su casco se abrió y de su boquete brotaron 42 millones de litros de petróleo. La contaminación llegó a cubrir más de 2.000 kilómetros de costa. Fue el mayor desastre ecológico en la historia de ese país y el hecho forzó a los Estados Unidos a discutir y aprobar una nueva legislación ambiental. Y se sube al podio con el puesto número 1, el derrame de petróleo de Deepwater Horizon. Esta plataforma petrolífera pertenecía a la British Petroleum y estaba ubicada en el Golfo de México. En abril de 2010, una explosión interna causó una fractura que provocó su hundimiento y el derrame de petróleo más grande de toda la historia. 750 millones de litros de crudo esparcidos en el mar. La increíble contaminación que se produjo causó la muerte de unas 800.000 aves, 170.000 tortugas y más de 8 millones de ostras. Este fue el top 3 de la semana. Lo viste en Ambiente y Medio, periodismo aplicado a la ecología. Bienvenidos a Ambiente y Medio, el único programa de ecología de la televisión abierta argentina, como siempre, todos los domingos a las 10 de la mañana por Canal 9. Y hoy vamos a hablar de un tema que estuvo en las últimas semanas en el candelero, digamos. Vamos a conversar sobre el tema del acuerdo chino-argentino con productores locales para instalar las megagranjas de cerdos en el país. Digamos que vamos a hablar de los chanchos chinos. Para hablar de esto, ¿quién mejor que alguien nuestro, digamos, alguien que ha formado parte de este programa desde el comienzo? Digamos, es el creador del programa, estoy hablando de Sergio Federovisky. Hola Sergio, ¿cómo estás? Un placer estar de nuevo con vos. Gaby, ¿cómo estás? El placer siempre es mío. Me trae reminiscencias, me dan ganas de volver a estar ahí de ese lado. Por eso te convocamos, porque sabemos que te encantaría estar de este lado, pero hoy tenés hoy estás en la gestión pública y también eso es importante. Pero nos pareció pertinente charlar con vos sobre este acuerdo, que todavía no se sabe bien cómo se va a firmar ni cuándo se va a firmar, pero sobre todo sobre el modelo de producción, que me parece de eso vos siempre hablás y has hablado mucho en los últimos programas de Ambiente y Medio, los últimos 4 años. Uh-huh. Sí, que en realidad me parece que es eso de lo que hay que discutir, si se hace a través de un acuerdo con China por la producción porcina o no. Creo que termina siendo casi anecdótico y hasta corremos el riesgo de discutir sobre cosas más vinculadas a intereses comerciales que a modelos de desarrollo de su conjunto. De hecho, la verdad es que el proyecto que se ha bautizado así de los chanchos chinos ni siquiera tiene hoy una existencia concreta, son algunas tratativas, algunos comentarios, pero sí hay que reconocer que lo que está detrás de esto es una modalidad que China está realizando en otros países, por lo tanto no sería ilógico que pretendiera hacerlo también en la Argentina. En España se ha instalado con muchísima potencia esta modalidad de
en lugar de comprar el alimento para los chanchos que se crían en China, directamente invertir en un tercer país, en ese caso fue España, para que produzca esos chanchos y exportar directamente la carne. España pasó de prácticamente ser insignificante en términos de exportación de este tipo de cerdos a ser hoy el abastecedor del 20% de lo que consume China. Entonces estamos hablando de cantidades muy importantes. Pero bueno, volviendo a lo que decías, yo creo que de lo que hay que conversar es de los modelos de producción, cosa de la que siempre hemos hablado, pero lo interesante es que hoy estamos saliendo de una pandemia y por lo tanto claro, esa conversación tiene muchísimo más pertinencia, tiene mucha más necesidad de ser llevada a cabo y fundamentalmente tenemos mucha necesidad de equivocarnos menos, porque los modelos con espejitos de colores, que lo que nos prometen son grandes inversiones que tampoco son tales, que en realidad después lo que es un tema de caja por exportaciones versus importaciones y que tienen quizás pasivos ambientales importantes, son modelos que hay que discutir, nosotros venimos de una historia reciente muy delicada en ese punto, que es el modelo que la Argentina eligió a la salida del 2002. Y ese modelo, si bien resultó en algún punto relativamente beneficioso desde lo económico hasta que se agotó, fue muy complicado desde el punto de vista ambiental y hay que reconocerlo. No, y además que es algo de lo que venimos hablando desde hace muchos años, que tiene que ver con las consecuencias, bueno, como vos decís, ahora más que nunca, las zoonóticas, las ambientales y las sanitarias. ¿Sabés qué me parece interesante charlar, Sergio? Cómo la sociedad ahora, que en otros tiempos no pasaba, puso una alerta, digamos, ¿no? Antes estas cosas pasaban por el lugar que tenían que pasar, en este caso Cancillería, Economía, entrada de dólares y se acababa. Y ahora la sociedad no es la misma. Y no solo me parece que sea la zoonosis o la pandemia. ¿Vos qué decís? No, claramente, creo que tenés muchísima razón en eso. Me da la sensación de que la sociedad ha empezado a identificar el hilo invisible que une una decisión en materia político-económica con sus resultados ambientales. Y que la gente empieza a entender que cuando se vive una consecuencia ambiental es justamente eso, una consecuencia, no es una casualidad, sino que es algo que deviene de alguna decisión tomada previamente. Entonces, la conciencia colectiva en materia ambiental, a lo que ha llegado de manera muy, pero muy interesante en el último tiempo, es a identificar ese hilo que hasta ahora era invisible. La gente entiende que si tenemos las fumigaciones como tenemos, es porque hay un modelo sojero. Si tenemos las consecuencias de por ejemplo, el fracking, es porque tenemos el modelo petrolero que tenemos. Si tenemos los derrames de cianuro, es porque tenemos el modelo minero que tenemos. Entonces, cuando aparece una primera alerta respecto de un modelo que podría ser generador de consecuencias ambientales negativas, automáticamente me parece que hay una reacción de la sociedad más que interesante de decir, bueno, veamos, analicemos, tomémonos el tiempo que sea necesario, pero no adoptemos estas medidas porque nos parece que nos van a llevar a lo mejor en términos económicos. Queremos ver cuáles son los resultados. Esto que la gente empieza a vislumbrar intuitivamente es lo que muchas veces hemos dicho nosotros cuando señalamos que una decisión en materia productiva, por acción o por omisión, está diseñando un escenario ambiental futuro. Lo está haciendo, aunque no lo veamos. Por eso es importante, Sergio, por eso es importante por ahí, vos que tenés los conceptos tan claros, el modelo de desarrollo sostenible, porque parecen conceptos muy abstractos muchas veces. Uno habla del desarrollo sostenible, pero en realidad sería esa la explicación, ¿no? Este hilo invisible que la gente lo sabe, pero no le pone palabras. Pero lo interesante es que entender bien qué significa esto de desarrollarnos sosteniblemente y que no es ir en contra de la economía. No, y además es empezar a discutir algo que también nosotros hemos hablado muchas veces, que es cuál es el modo y cómo se mide el progreso. Exactamente. Porque esta idea de que el progreso es simplemente tapizar de soja
el 70% de la superficie cultivable, está claramente en crisis como idea. El Papa la puso en crisis. El Papa dijo, si llegamos hasta acá, subidos arriba del burrito del progreso, bueno, bajémonos y discutamos el progreso, porque esto no es claramente el progreso. Esto en todo caso es una cuestión monetaria, crematística, de acumulación de dinero, pero no es progreso. Y la gente creo que está intuitivamente, una vez más lo digo, empezando a vislumbrar que esto que nosotros denominamos desarrollo sostenible, o como lo querramos llamar, es en definitiva un progreso con cara ambiental. Un progreso que necesariamente tiene que contemplar que no desaparezca la montaña, que no se fumigue la gente, que no se envenenen los ríos, que los recursos naturales permanezcan a lo largo del tiempo, que se reproduzcan a lo largo del tiempo. Bueno, ese es el progreso que está pidiendo la sociedad. Me parece que mayoritariamente además lo está pidiendo. Y ahora ahora vos saltaste, estás del otro lado, estás del lado de la gestión. ¿Vos crees que desde la gestión o del decisor político, público, está a la altura de lo que la gente pide o se mira, la necesidad de la economía y punto? Es que el decisor político es algo muy heterogéneo como para poder simplificarlo en un solo sujeto. Nosotros somos, y yo soy parte de un gobierno y tengo que reconocerme como tal, y la verdad es que soy parte de un gobierno que tiene, como todo gobierno, sus tensiones, sus dificultades, sus miradas distintas, sus historias distintas. Nosotros somos parte de una generación que no piensa como pienso yo en esta materia. Mayoritariamente la generación a la que nosotros, Gaby, vos y yo pertenecemos, entiende el progreso en toneladas de hormigón, claro. Entiende el progreso en cantidad de montañas o de árboles que desaparecen, entiende el progreso como se medía en la década del 90 en cantidad de litros de plaguicida que se vuelcan sobre los campos. Ese era un indicador de progreso. Entonces, esas tensiones existen, hay que reconocerlas y hay que trabajar en ellas, pero aún así yo creo que hay un elemento muy distintivo, positivo en este gobierno respecto de los anteriores en materia ambiental, que es que tiene en el Ministerio de Ambiente, no solamente por mi presencia, que de última es obvia porque yo vengo de acá, pero sí lo tiene en el ministro Cabandier, alguien que defiende los intereses del sector. Yo siempre dije que el gran problema del ambiente en un gabinete es que nunca hubo en la Argentina alguien que defendiese desde el Ministerio de Ambiente o de la Secretaría, lo que fuere, a los intereses del ambiente. Y hoy tenemos verdaderamente los intereses del ambiente representados así, defendidos así. Lo acabamos de ver con el tema de los incendios en el Delta. Eso te iba a decir, justamente te iba a decir eso, ¿no? Que meterse en ese problema es algo que no había sucedido antes, porque los incendios no son nuevos. No, y venimos de una historia de responsables, de autoridades ambientales a nivel nacional que por el contrario lo que hacían era esconderse atrás de las competencias. Es decir, eso es de la provincia, eso es de fulano, eso es de Sultán. ¿Y tuyo qué es? Nada. Bueno, nosotros entendemos, y digo nosotros porque me atrevo a sumarme, porque sé que el ministro Cabandier piensa de la misma manera, nosotros entendemos que todos estos problemas son también nuestros y son del Estado Nacional y que hay que meterse en el barro y hay que ir con las ideas que uno tiene. En el caso de los incendios del Delta fue muy ostensible esa posición. Nosotros estamos a favor de defender el humedal y estamos a favor de que se termine con esta idea de que un ganadero puede, dentro de los límites de su campo, hacer lo que quiera, supeditando el interés del bien común a sus intereses particulares. Eso no corresponde. Y nosotros estamos para defender el bien común. Bueno, lo mismo tenemos que trasladar en nuestra discusión, a veces ganaremos, a veces perderemos, eso es otra historia, respecto de los modelos de producción. Ese es el desafío. Sí, y además que entender que el ambiente es transversal a todos los otros ministerios, digamos, esto es algo que uno no puede dejar de lado. La cuestión ambiental atraviesa todos los otros ministerios, así que ustedes tienen mucho trabajo por hacer. Ustedes, digo, por supuesto, el ministro y vos y todos los que integran ese ministerio, ¿no? Totalmente. Entendemos eso fuertemente de ese modo. Lo que también entendemos es que esa transversalidad se logra con tiempo, porque nosotros no somos
los jóvenes por el clima. Quiero decir, no tenemos como generación ese chip. Y la verdad es que tenemos que aceptarlo, y tenemos que aceptar que son discusiones, son momentos que hay que llevar adelante con idas y con vueltas, con retrocesos, pero me parece que lo más importante es aceptar la honestidad de que la batalla hay que darla, la discusión hay que darla. A partir de lo de los incendios en el Delta, por ejemplo, se vuelve a discutir, después de que perdió estado parlamentario no sé cuántas veces, la ley de humedales en el Congreso. Bueno, también el presidente de la Comisión de Ecología de la Cámara de Diputados es representante de este pensamiento, Leonardo Grosso, y dice, bueno, yo voy para adelante, porque quiero otra lógica en esto. Bueno, eso es defender los intereses del ambiente, desde mi modesto punto de vista. Señor Federovisky, muchas gracias por esta charla, esta conversación, que a mí me encanta tenerla más a menudo. Antes nos veíamos mucho, ahora nos vemos poco y por Zoom, pero bueno, siempre es un placer. Todas las veces que sea necesario. Es un placer tenerte con nosotros, y ahora vamos a dejarte, porque sé que estás ocupado hasta los domingos. Es un señor que le suena el teléfono hasta los domingos, y así debe ser. Y bueno, te agradezco, Sergio, te mando un beso gigante desde acá, todo el equipo te saluda, y en algún otro momento... El gusto es mío, mi corazón siempre está ahí, y ya lo saben, solo nos queda medio ambiente. Es así, señor. Muchas gracias, Sergio, y nosotros ya seguimos con más Ambiente y Medio. Y siguiendo con la relación entre los alimentos y el medio ambiente, en el próximo bloque vamos a hablar de la producción de salmones, una actividad que, en donde se la practique, pone en riesgo el equilibrio y la salud de los ecosistemas marinos. El Parque Nacional Los Glaciares es el parque más grande dentro de la Administración de Parques Nacionales. En su territorio está bajo la protección de lo que es parte del campo de hielo Patagónico Sur, del cual se desprenden el glaciar Viedma, que desemboca en el lago homónimo, en la zona norte del parque, seguido en tamaño por el glaciar Uppsala, que desemboca en el lago argentino. Este glaciar es uno de los que más notoriamente ha retrocedido en los últimos años. Después, en orden de tamaño, sigue el glaciar Perito Moreno. Fue nombrado Patrimonio de la Humanidad en base a que preserva en su geografía un vestigio de las últimas glaciaciones. Esta es una reserva muy importante de agua dulce a nivel mundial. Dentro de lo que sería el globo, sería la tercera más grande. Quédate, ya volvemos con más Ambiente y Medio, el magazine verde de la televisión abierta argentina. Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo al natural. El Plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. BA Group, desarrollando tu capital filosófico. Energía renovable para renovar nuestro compromiso. Por eso en Toyota, como parte del desafío medioambiental 2050, nos asociamos con YPF Luz para producir con energía 100% renovable en nuestra planta de Zárate. En mayo del año 2018 se firmó un convenio entre el gobierno saliente, el gobierno de Cambiemos, y Noruega.
para promover la instalación de salmoneras en el canal Beagle, un canal que se encuentra al sur de Tierra del Fuego y al sur de Chile, que conecta el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Tal como sucede en Chile, donde la salmonicultura tiene décadas. Un proyecto que todavía tiene que avanzar, pero que traería consecuencias ambientales gravísimas. Y vamos a darle también la mirada de algunos chefs, quienes hoy por hoy están diciendo que comer salmón per se no está mal, pero si está así producido, sí. Hoy, desde el barrio chino, no porque sea el único lugar donde se venda salmón en la ciudad de Buenos Aires, sino pues contexto COVID, no pudimos ir al canal de Beagle, me hubiese encantado, pero aquí estamos. Che, ¿vos sabés cómo se realiza la producción de salmones? La salmonicultura. Se podría decir que incluye 3 proyectos en uno. Empieza con la llamada piscicultura, la cual se realiza en tierra y en agua dulce, lo que de alguna manera busca reproducir el ciclo natural del salmón, que se inicia en ríos y continúa en el mar. Y para esto, en general, se suelen fabricar artificialmente algunas lagunas para que se desarrollen estos peces, aunque hay casos en los que se hizo de forma natural. La segunda fase es la más conocida, se realiza en el mar, donde se instalan los centros de engorde, las famosas balsas, que suelen tener formas circulares, pero también las hay rectangulares. Cada una de estas balsas suele contener entre 8 y 10 jaulas de salmones. Aquí se engordan artificialmente los salmones. El tercer y último paso es cuando se cosechan. Los salmones son transportados en wellboats, que son unos buques especiales, hacia las plantas de proceso donde se obtiene el resultado final. Digamos que hay 7 razones o 7 consecuencias muy graves a las cuales hay que prestarles atención. La primera es el escape o la fuga de salmones, lo cual nos remonta al segundo paso, el de los centros de engorde. Especies nativas enteras de moluscos, crustáceos, insectos, peces, son víctimas de esto. Los salmónidos exóticos que se fugan depredan sobre estos animales amenazando su equilibrio biológico natural. En Chile, por ejemplo, la fuga de salmones representa la segunda causa de pérdida de biodiversidad. ¿Por qué? Porque son muy pocas las especies que depredan sobre los salmones, apenas algunas aves y el lobo marino de un pelo. Otro dato, entre 1994 y 1995, en Puerto Montt, Chile, se escaparon 4 millones de salmones, los cuales solamente se pudo recuperar un 10%, lo que habla también de un problema en la metodología de contingencia. A su vez, también en las panzas de estos salmones se encontraron peces nativos. Todos sabemos lo que significan las especies invasoras para un ambiente donde esa especie no pertenece, como el salmón, que es exótico, y si se fuga empieza a actuar como una especie invasora y todo lo que ello significa. Segundo, uso y abuso de antibióticos, antiparasitarios y otras sustancias químicas muy dañinas. Por ejemplo, en 2015 en Chile se utilizaron 557 toneladas de antibióticos, lo que representa casi 1 gramo por kilo producido. Y una comparación, estas 557 toneladas representan 36.000 veces menos que lo que se utiliza en Noruega. No porque sea Noruega, sino porque en Noruega el salmón es nativo, no como aquí, que es exótico, y por eso necesita toneladas y toneladas de antibióticos para producirse y desarrollarse. Mientras escuchamos un poquitito de música romanticona de fondo, nadie está diciendo aquí que hay que dejar de comer peces para siempre, porque hay una gran variedad de pescados nativos que pueden seguir comiéndose, que pueden también impulsar desarrollo económico en las diferentes localidades y que también además son muy ricos. Esto nos lleva a los otros diferentes puntos. Tercero, introducción y propagación de enfermedades y parásitos. Obvio, lógico, no solo para los salmones, sino también para otras especies. Cuarto, acumulación de residuos sólidos y líquidos en el fondo marino. Sustancias dañinas como el fósforo, como el nitrógeno y otras tantas más que se incluyen dentro del alimento con el que se da de comer a los salmones, pero que finalmente no son consumidos y terminan desparramados por el océano contaminando por ahí. Quinto,
los desechos contaminantes. Como toda actividad industrial, la salmonicultura genera basura. Sexto, sobrepesca. El cultivo de peces que comen otros peces lleva a la sobrepesca. Sobrepescar el alimento con el que se da de comer al salmón. Y séptimo, la interacción negativa con otros mamíferos marinos y especies marinas, que terminan enredados en esas jaulas sin poder salir, muriéndose, con el ejemplo estrella de la centolla, especie que necesita de un agua completamente pura para poder desarrollarse y que frente a los antiparasitarios, los antibióticos, etcétera, etcétera, bueno, estimo podrán imaginarse el resultado. Los invito entonces a escuchar a Gustavo Lovrich, biólogo del CADIC en Ushuaia, hablando de salmonicultura. La ciencia comprobó, sobre todo con la experiencia chilena, que el salmón que se produce en las condiciones de tecnología de hace 30 años atrás es de mala calidad porque tiene agrotóxicos, antibióticos y los desechos químicos de las salmoneras, los desechos de los salmones, los desechos nitrogenados y el fosfato, produce el efecto de fertilizantes en el mar, que hace que proliferen algas y entre las algas proliferen las algas tóxicas. Sumado a que hay animales que se mueren en el fondo de la jaula y terminan en el fondo del mar, todo ese combo hace que el ambiente sufra más que con cualquier otra actividad humana. Lo prometido es deuda. Ya hablamos de la producción y de las consecuencias. Ahora bien, el salmón es un alimento y hay chefs hoy por hoy que están diciéndole no al salmón así producido. Siempre tuvimos en este programa opiniones de activistas, ambientalistas, organizaciones que de alguna manera siempre nos marcaron el camino. En este caso también los chefs nos están marcando un camino ambiental diciendo no al salmón, por lo menos así producido. El problema no es el consumo del salmón, sino el consumo del salmón de criadero en granjas abiertas al mar abierto, donde hay una proliferación de problemas debido a su cultivo, para decirlo de alguna manera, donde la inseminación de antibióticos es astronómica, se multiplica no por 1000, sino por hasta 10.000 veces lo necesario para curar a una persona. No tiene el color ni el omega 3 de un salmón normal o de un simple pescado fresco, pescados en mar abiertos. Hace muchos años ya que decidí no usarlo. Hay un montón de información que sabemos que es real, en donde nos damos cuenta que el salmón como producto que se consigue hoy en la Argentina, que viene mayoritariamente de Chile, no es un producto que nos deje tranquilos. El objetivo a largo plazo, al igual que con la carne, por ahí no tenga que ser dejar de comer carne definitivamente o dejar de comer salmón definitivamente. Ahora bien, considero que debería haber un cierto equilibrio, algo un poco más razonable. Y si en el mientras tanto es necesario o es útil para algunos dejar de comer salmón para de alguna manera alterar lo que tiene que ver con la demanda, porque sin demanda no hay criaderos, bueno, por ahí tengamos que hacer algún esfuerzo. Para el día de mañana les traigo un desafío o un famoso challenge, pero lo tienen que hacer mañana sí o sí y es muy fácil, no necesitan nada, solamente necesitan ganas de hacerlo y es tan sencillo que es no comer carne mañana, no comer carne los lunes. Bien fácil. No es una idea muy original, no es una idea mía, sino que es de un movimiento llamado Lunes sin Carne. Este movimiento tan sencillo de no comer carne los lunes surge en Estados Unidos, en la Primera Guerra Mundial, para que la población no coma carne y poder mandarle provisiones a los soldados que estaban luchando. Nuestro caso es distinto, pero también estamos luchando. Estamos luchando para emitir menos gases de efecto invernadero, para contaminar y usar menos agua, para contaminar menos los suelos también. Lunes sin carne, porque el objetivo es que toda la población mundial no coma carne los lunes. ¿Y por qué los lunes? Porque el lunes empieza la semana, siempre se dice el lunes arranco el gimnasio, el lunes arranco la dieta, el lunes arranco lo que sea. Bueno, el lunes arrancamos la semana sin carne.
No te vayas de ahí, en el próximo bloque vamos a estar en el mercado de Hacienda de Mataderos, hablando del impacto ambiental de la cría intensiva de ganado y de la producción de carne con la modalidad de feedlot. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO y Fundación Ambiente y Medio traerán más y mejor información ambiental a la población con el desarrollo de la primera plataforma digital colaborativa para periodistas ambientales de América del Sur. Esta gran apuesta aportará a la comunicación ambiental mediante la formación y capacitación periodística y busca fortalecer capacidades profesionales que permitan aumentar la calidad de la información y de los contenidos que se generan. En medio de la crisis climática que enfrenta el planeta, es indispensable combatir la manipulación y la desinformación a través del estímulo de un periodismo ambiental responsable, independiente y pluralista. Quédate, ya volvemos con más Ambiente y Medio, el magazine verde de la televisión abierta argentina. Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo en perfecto estado de conservación. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Cuando elegís papel Ledesma, elegís un consumo responsable. Porque nuestro papel se elabora a partir de la caña de azúcar, un cultivo renovable año a año. Elegí Ledesma, elegí cuidar el ambiente. La producción de alimentos es el tema del día en Ambiente y Medio, y quién no podía faltar, la vaca, la carne vacuna. La mayor cantidad de la carne vacuna que consumimos se produce en feedlots, los famosos feedlots, que son básicamente corrales de engorde de ganado, con, por supuesto, consecuencias ambientales. Desde aquí, desde la puerta del mercado de Hacienda, desde Mataderos, donde solo con el nombre nos alcanza para hacer la relación. Feedlot es un término en inglés, aunque ya en general se utiliza en casi todos los idiomas. Vendría a ser una suerte de versión contemporánea de lo que en el pasado eran los corrales de engorde de ganado. El feedlot consiste en una producción más intensiva con un engorde acelerado en los animales vacunos. Son corrales donde las vacas se encuentran fijas, quietas, por decirlo de alguna manera. Ni pastan ni caminan, a diferencia de la carne de pastizal que te voy a estar contando en un ratito, y a diferencia de lo que tenemos como concepción natural de la vaca, libre, caminando por el campo, comiendo pasto. Bueno, aquí nada de esto sucede, con el agregado, por supuesto, de que las vacas están expuestas a un fuerte hacinamiento. No hay que ser ningún científico para darse cuenta de eso. Podemos decir que el feedlot consiste en 3 pasos. La entrada, donde se provee a los animales de vacunas, medicamentos, atención veterinaria, y en donde también se empiezan a utilizar las diferentes instalaciones del lugar. Bebederos, comederos, corrales, tractores, mixers, que son unas máquinas que preparan los alimentos. Digamos que este primer paso acondiciona a las vacas para así ya luego pasar al segundo paso, que es la estadía animal. Un proceso en el que se monitorea constantemente a las vacas, controlando su salud y su engorde. ¿Qué comen las vacas? Cereales, fibras, complementos vitamínicos, concentrados proteicos, con un solo y único fin: engordar artificialmente. Una vaca tarda en dar a luz unos 9 meses y tarda otros 9 meses en destetar al ternero. Al entrar a los corrales, en 90, 100, 120, 150 días como máximo, las vacas ya están listas para salir al mercado. Es decir, tardan 18 meses en constituirse como terneros y en 90, 100 días ya están listas y engordadas lo suficiente para salir al mercado y ser lo suficientemente redituables
para los productores. Y luego pasamos al tercer y último paso, que es retirar a las vacas del corral una vez engordadas óptimamente, y en el ambiente donde se desarrolla ese corral quedan los consecuentes elementos residuales tales como gases de efecto invernadero, decesos y residuos. Parémonos un segundo en los consecuentes elementos residuales. Emisiones. La producción ganadera es responsable de más de un 15% del total de los gases de efecto invernadero en todo el mundo. Decesos y residuos. La producción de estos feedlots genera una gran contaminación a partir de la enorme cantidad de estiércol que se junta, se forma en los corrales, estiércol que se va descomponiendo y libera sustancias como el nitrógeno, el fósforo y otras sustancias dañinas que se encuentran en la dieta de estos animales. La descomposición de este estiércol libera sales muy contaminantes, sensiblemente contaminantes. ¿Cómo? Contaminando el suelo y, en consecuencia, las napas subfluviales. Estudios revelan que se han encontrado altísimos niveles de estas sustancias que acabo de mencionar y también que estas sales dañan, por ejemplo, a 10, 12, 15 metros de profundidad. Por eso las napas subfluviales, que de alguna manera grafica su peligrosidad contaminante. Y hay un tercer punto. Antibióticos, anabólicos, medicamentos, vacunas, que de no ser correctamente tratados y justamente también sus residuos pueden generar una fuerte contaminación muy peligrosa. Pero hay algo que es cierto, sin esta parva de medicamentos, la producción de los feedlots sería imposible, por un simple pero complejo hecho, el hacinamiento. Un hacinamiento que puede generar cualquier tipo de enfermedades también peligrosísimas, no solo para las vacas. Y ahí es donde podemos recordar lo que es la zoonosis, las enfermedades que se traspasan de animales a humanos. No sé si les sonará en esta pandemia por el coronavirus. Los feedlots consisten en un sistema de producción, si se quiere, lo más artificial posible. A diferencia, como ya estuve deslizando, de la carne de pastizal, que se desenvuelve en un entorno más normal, más agradable, más amigable con el ambiente, donde la vaca puede desenvolverse, desarrollarse, caminar, comer pasto. Hay algunas diferencias entre la carne de feedlot y la carne de pastizal. La carne de feedlot suele tener un color más intenso, la carne de pastizal suele tener una grasa más amarillenta. Es una cuestión de gusto, si se quiere, pero es importante empezar a hablar de los alimentos en relación a la salud y al ambiente. Alimentos que le hagan bien a la salud y al ambiente. La salud no solo nuestra, sino también de los animales. Como con los salmones, es un problema que de alguna manera nos excede y nos sobrepasa. Pero, como siempre digo, las acciones individuales, que no son la solución del problema, pueden llegar a generar alguna alteración, sobre todo con lo que tiene que ver con la demanda. Cualquier especie para alimentarse requiere de un hábitat y de recursos. Por eso la comida está tan vinculada al medio ambiente. Pareciera que día tras día se genera más conciencia sobre este tema. Cada vez se habla más del exceso de conservantes, de la deforestación, de la carne de feedlots y del uso de agrotóxicos. El tema se trata mucho en libros, en documentales y también se debate en varias organizaciones. Pero en cambio son pocas las propuestas concretas para revertir ese estado y construir un modelo de alimentación más responsable, soberano y saludable. Las hermanas Tejerina se encuentran en el grupo de los que decidieron actuar. Fundaron un restaurante en el que se cuida la trazabilidad de los productos, se utilizan ingredientes agroecológicos, se usan vegetales de estación y enteros para generar menos desperdicios y se cocina carne de animales exóticos como el ciervo o el jabalí que por pertenecer a especies introducidas representan un grave problema ambiental. Mariana y Raquel definieron su propuesta gastronómica como una cocina sincera y se decidieron a trabajar abasteciéndose de pequeños productores campesinos, generando conciencia, logrando un comercio justo y fundamentalmente ofreciendo un menú sabroso y sustentable.
Bienvenida, Raquel, gracias por esta comunicación y qué lindo lo que hacen con tu hermana ahí en Catalino. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, intentamos hacer lo mejor posible. ¿Y cómo se adaptaron, teniendo en cuenta que ustedes tienen un restaurante, cómo se adaptaron con el tema de la pandemia? Bueno, creo que la palabra para todos los restaurantes en este momento es esa, la que vos dijiste, adaptación. Nos fuimos adaptando, nos reconvertimos y fue una reconversión no única, sino que en todo este tiempo nos fuimos procesando y haciendo otras cosas. Primero empezamos con la buñuelería, es un proyecto que teníamos con Mariana antes, en donde hacemos buñuelos, croquetas, y bueno, era la receta de mi mamá, los buñuelos es lo que teníamos pensado hacer, que siguen estando los buñuelos, y después pensamos, lo hago muy simple, ¿no? En cómo llevar este amor que nosotros dábamos y este contacto del alimento a la gente. Hacemos por medio de cartas que escribimos a manos y le damos en cuanto al delivery. Y después empezamos con el takeaway, que es lo que la verdad que es nuestro fuerte hoy en día. Nosotros tenemos un patio y un jardín muy lindo, entonces el mismo está abierto para que la gente pueda venir a buscar, y es como su salida del día. Aprendimos la parrilla, el horno de barro, volvimos una cocina muy básica y simple, que es lo que nosotros ya éramos, pero aún más, una cocina como de 3 ingredientes. Yo creo que obviamente siempre usando todo el vegetal, aprovechando todo el producto, creo que es lo que nos exige este momento. 3 ingredientes dijiste. 3 ingredientes dijiste, ¿no? Te digo 3 ingredientes, sí, te digo 3 ingredientes porque cuando vos pensás en un choripán, es un chorizo y un pan, digamos, si lo pensás así, está bien, digamos, uno tiene que pensar en qué pan, ¿no? Nosotros hacemos nuestros panes, obviamente es como tenemos una trazabilidad en el producto, pero Mariana hizo, no sé, inventó unos conos de costillas de jabalí, que los hacemos al horno de barro, y es la idea viene con papas fritas, es el cono de costillas con papas fritas. Digamos, el jabalí es un animal de caza, tenemos un cazador que trabaja con nosotros y es de la zona de Madariaga, acá en la provincia de Buenos Aires, entonces son animales que son mucho más sustentables que la vaca, no tiene como un porqué. ¿Por qué ustedes eligen ese tipo de animal y no tanto la vaca? ¿Cómo se les ocurrió y el por qué? No es una idea, ¿viste? Es algo que tenemos que saber todos, no es algo que inventamos nosotros, ¿no? ¿Qué es más amigable y qué es más sustentable en el buen uso de la palabra para el medio ambiente? Cuando estamos hablando de consumir un vegetal de temporada, tiene que ver con esto, y cuando estamos hablando de qué tipo de animal consumimos, primero que tratamos de acercarlo, estamos comiendo un animal, y eso es una vida, y todo lo que implica. Y también esa crianza, ¿no? Cómo nació, dónde vivió, qué, y bueno, ustedes seguramente habrán hablado en más de una oportunidad de la problemática de las vacas, de la cría intensiva, y lo que esto le hace al medio ambiente. Y también, ¿no? El maltrato animal que existe en esto, ¿no? El descuido, es algo terrible. Entonces, bueno, nosotros elegimos que si vamos a consumir carnes, consumamos carnes que, yo digo, sobren, ¿no? El jabalí está en la provincia de Buenos Aires. Desde ese lugar nosotros pensamos que es mucho más amable consumir ese tipo de animal que sobra. ¿Cuál otro, además del jabalí, Raquel? ¿Qué otro tipo de carne? El ciervo también pasa lo mismo en la misma zona. Y después, bueno, la verdad que nosotros tenemos bastantes cosas vegetarianas, también yo soy bastante pro de que consumamos vegetales, pero tenemos que poner un cono de milanesas de ciervo, estar apanadas con harina de arroz, con papas rejilla, ¿no? Lo que te decía de la simplicidad, ¿no? Mi hermana es fan de la papa rejilla, por eso volvimos a eso. Con respecto a los vegetales, ¿cómo se manejan? Contanos, que es interesante también. Nosotros trabajamos, todo Catalino trabaja solo con productor directo y no compramos, compramos directamente al campo, ¿no? Tenemos una red donde sabemos, también nos ayudamos con otras verdulerías que trabajan 100% agroecológico con nosotros. Y los vegetales, como te decía, tiene que ver con que haya lo que haya en la estación, ¿no? Que sea 100% estacional. Ahora nos pasa que para la criolla
del choripán, bueno, no va a haber más morrón ni tampoco tomate, se termina y bueno, no habrá más criolla. Es como adaptarse a lo que hay, como nosotros creemos que hay que comer, ¿no? Y deben tener, así como me dijiste que la receta de tu mamá están los buñuelos, ustedes deben tener algún ingrediente secreto. Yo no quiero que me digas los secretos de Catalinos, pero ¿cuál es el ingrediente que no puede faltar en la cocina de ustedes? O que siempre le echan mano. Es difícil pensarlo en esos términos porque, como te decía, nosotros trabajamos una cocina muy estacional. Y cuando es así, la estación va diciéndote qué tenés que consumir. ¿No? Es como, yo no puedo decir voy a consumir siempre cebolla porque de hecho hay momentos donde no hay cebolla. Entonces creo que sí hay una adaptabilidad muy fuerte. Mariana es muy fan del perejil, por decirte algo, ¿no? Entonces es algo que en su cocina no falta. Pero cuando no es temporada y no hay, no pasa nada. Yo creo que eso tenemos que aprender, que en las cocinas de todos, no solo en el restaurante, sí puede faltar todo y todo tiene que tener un reemplazo. Porque si no, queremos comer ensalada mixta todo el año. Y la verdad que no hay tomate, no hay lechuga todo el año. Hay que comer otro tipo de ensaladas. Entonces, sí me gustaría como que podamos pensarnos de esa manera, los seres humanos, en el consumo, por sobre todo. La última, así ya te dejo porque sé que ya es hora de meterse en la cocina y me estás dando hambre, ¿no? Con todo lo que estás contando, me da ganas de ir, lástima que vivo un poco lejos. Raquel, cuando ustedes hablan de cocina sincera, ¿lo podés definir en pocas palabras? Yo creo que hablamos de una cocina de esto mismo, ¿no? Es increíble como es algo que nosotros estamos hace 4 años y pensamos un concepto hace 4 años y ahora que nos reconvertimos y que bueno pasó todo esto, cuando no me lo habían vuelto a preguntar, me lo volvés a preguntar y creo que seguimos siendo lo mismo a pesar de todo eso, me llena de alegría personal. Creo que sí, que es una cocina simple, que es una cocina real y por sobre todo una cocina que no miente, que tiene que ver con el amor al alimento, tiene que ver con la historia que nos pasa, como te contaba, los buñuelos y a todos nosotros cuando comemos un plato, y con la sinceridad que hay atrás de un plato. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿De dónde vino? ¿Quiénes participaron de ese plato? ¿Cuánto ganó esa gente? ¿Cómo trabajó la tierra? ¿O qué animal mató, digamos? ¿No? ¿Qué pasa atrás de lo que consumimos? Nosotros tratamos de contar eso, como te lo estoy contando a vos. A través de la comida. Y a través de la comida. En eso creemos que es una cocina sincera. Raquel, muchísimas gracias. Invitamos a toda la audiencia a que conozcan Catalino. Aquellos que no fueron ya tienen que ir, aunque sea en este formato de adaptabilidad. Sí, total, de mediodía a la tarde, en este momento en que casi nada se puede hacer para llevar y para salir a dar la vuelta al perro y saludo. Seguro. Muchas Seguro. Gracias, Raquel, y saludos a tu hermana y felicitaciones por este emprendimiento. Muchas gracias. Seguimos para todos. Genial. Seguimos con más Ambiente y Medio. ¿Vieron que hay un mito que dice que solamente usamos el 10% de nuestro cerebro? Imagínense lo que haríamos con el otro 90%. Podríamos volar, nos teletransportamos, nos comunicamos telepáticamente y otro centenar de cosas que todas parecen de ciencia ficción. Pero no, la verdad es que parece que sí usamos todo nuestro cerebro, aunque por momentos pareciera que no es así, y lo digo más que nada por las decisiones que se fueron tomando en los últimos años. Pero en 1996, una cineasta francesa llamada Colline Serrault estrena una película que se llama Planeta Libre, en francés La Belle Verte, en la que plantea una sociedad completamente avanzada, pero mal, en la que no necesitan plata, no necesitan bienes materiales, son 100% ecológicos y autosustentables. Lo divertido es que a simple vista esta sociedad parece precaria, pero en realidad es casi una utopía. Y en esta película, nuestra protagonista Mila, proveniente de esta utopía, visita la Tierra. Y el sustazo que se pega cuando se da cuenta los hábitos que tenemos, no se puede creer. Es más, esta película estuvo prohibida por la Unión Europea por el cachetazo que le pegaba a los espectadores,
por el modelo de producción y el modelo socioeconómico en el que vivimos. Por eso Planeta Libre está bueno verla para darnos cuenta y ver a dónde tenemos la brújula, para dónde apunta, porque hasta ahora parece que la tenemos mal calibrada. Y ahora sí, antes de irse, síganos en las redes sociales @Fundación Ambiente y Medio y pueden volver a ver el programa entero en la web ambienteymedio.tv o en YouTube. Y nos vemos la próxima.